Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales, y bienvenido al videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnologías en el sector de los despachos profesionales. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, que es el mundo del ERP. Es una pregunta que nos hacéis mucho en el Centro de Innovación. ¿Qué ERP elijo para mi despacho? ¿Cuál es el mejor ERP del mercado? Pues vamos primero a saber qué es un ERP. Un ERP, y lo vamos a ver con este quesito, es un software que tiene diferentes módulos normalmente de base. Un módulo de facturación, un módulo de contabilidad, un módulo fiscal, un módulo laboral, un módulo de recursos humanos, incluso para aquellas empresas que se dedican a la producción, pues un módulo de fabricación con todos los escandallos, etcétera. Aparte de otros módulos, porque es verdad que empiezan a tener ya pues, un pequeño CRM, temas de marketing, y empiezan a tener decenas y decenas de módulos. Pero bueno, yo creo que os he representado los más importantes. Si esto lo llevamos ahora a una asesoría, casi la mayoría que nos seguís, tenéis una asesoría contable, fiscal, laboral, pues, oye, mínimo necesitamos un ERP para hacer la contabilidad de nuestros clientes, para hacer las nóminas de nuestros clientes, así como calcular los impuestos y dar cumplimiento a las obligaciones fiscales correspondientes. No quiero en este videoblog que hablemos de un producto, de otro, cuál es el mejor, etcétera, porque esto son como los coches. No hay coches mejores ni peores, depende para qué los vayamos a utilizar, depende un poco de las circunstancias de cada uno. Lo que sí es importante es que antes de elegir un ERP, bueno, pues sepáis aquellas cosas que yo preguntaría al proveedor o que tenéis que investigar. Bueno, de eso vamos a hablar en el videoblog de hoy, ¿no? De esos puntos que sería interesante hacer como un checklist, y cuando habléis con un proveedor, oye, esto no, esto sí, esto no, esto sí, y luego ya a partir de ahí valoráis. Simplemente antes de empezar, como punto importante, como noticia del sector dentro del centro de innovación, pues destacar que esta semana hemos estado en un evento que organizaba Tableau. Tableau es un software de Business Intelligence, podría ser la competencia directa de Power BI, que quizás os suena más. Y he aprendido un montón de cosas en este evento, cómo las grandes multinacionales están utilizando el Business Intelligence como un lugar donde centralizar datos para hacer analítica. Nos contaba su experiencia Infojobs, nos contaba su experiencia Vueling, Securitas, Mapfre, donde están utilizando los datos en tiempo real y cómo a partir de ahí utilizan la apertura de tareas, a alertas. Estuvo muy interesante, y esto simplemente lo comento porque sí veo un futuro en el despacho profesional con dos herramientas esenciales: Business Intelligence como punto analítico para el propio despacho, para los clientes, y otro que es el CRM. Pero vamos a hablar del ERP, que es para lo que estamos hoy en este videoblog, y para eso nos acompaña de nuevo Germán Pérez, del despacho Confialia. Germán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un placer de estar con vosotros, de compartir con el Centro de Innovación nuestra pasión por el despacho. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Acabando lo que sería la campaña de renta, que después de 27 años de despacho pensaba, bueno, cada año me pasa, pero este año también me ha vuelto a pasar. Pensaba que que íbamos a fallar, que no íbamos a poder cumplir con la expectativa de presentación de todas las declaraciones de todos los clientes. Pensar que se han incorporado en este último año 3 despachos. Entonces, bueno, coordinar todo eso, pensaba que este año no iba a ser, y tras un periodo de pesimista, al final, un año más, hemos conseguido, yo creo que con éxito, cumplir todas nuestras obligaciones, porque a veces es más una obligación que otra cosa, cumplir todas nuestras obligaciones con muchos clientes, que es una campaña un poco extraña, es una campaña diferente, porque es más de particulares quizás que de empresarios. Los despachos que han entrado nuevos también hay mucho particular, y bueno, pero de todo se aprende, y una campaña muy especial que una vez más hemos superado con éxito. Pues yo llevo unas semanas donde todos los problemas los estoy viendo una oportunidad.
Y sé que muchos de vosotros también vivís en el día a día con un montón de cosas, aunque no lo digamos. A veces porque se va un trabajador de un día para otro, porque se pueden ir clientes, por problemas fiscales, bueno, por decenas y decenas de historias, ¿no? Pero creo, y esto lo he hablado últimamente con compañeros, que el tener problemas muchas veces pues te fastidia, ¿no? Porque te vas a casa amargado, no duermes, te quita el sueño. Pero veo que suena un poco raro lo que voy a decir, pero a veces es algo bueno. Porque son oportunidades, nos hace más fuerte, hace que relativicemos mucho más las cosas. Porque si no, no avanzamos. Yo creo que lo que nos hace avanzar muchas veces son los problemas, ¿no? Entonces, bueno, llevo una época donde, no sé, a lo mejor me veis demasiado optimista cuando hay problemas, ¿no? Alguno pensará, no son problemas graves, no. Podría contar, podría contar aventuras que seguro que vosotros tenéis más que yo. Pero de verdad, yo simplemente aquí es un mensaje a que los problemas no los veáis nunca como algo negativo, sino mirarlo como una oportunidad. Y es una forma también de ponernos a prueba, ¿no? Y ahí es si eres capaz de salir, que vas a poder salir de ello. Y no sé, últimamente ya me empiezan a motivar. Ya, venga, que venga lo siguiente, porque ya de perdidos al río, ¿no? Así que bueno, desde aquí ánimo porque yo creo que hay veces que es lo que te hace salir de tu zona de confort y reinventarte, ¿no? Venga, pues Germán, vamos a hablar de un tema que en todos estos años de videoblog creo que nunca hemos tratado y quizás sea un tema súper interesante porque es algo que siempre hablamos en privado, ¿no? Digo, entre despachos, ¿no? Siempre suele salir el tema de qué RP tienes, qué tal este proveedor. Entonces, bueno, no vamos a hablar hoy de marcas, pero sí un poco de los puntos que después de todos estos años hemos llegado a la conclusión de que pueden ser interesantes a la hora de valorar un RP. No tenemos intención de que cambiéis de RP ni nada de eso, simplemente, bueno, sobre todo aquellos que estáis comenzando y que estáis buscando, bueno, puntos interesantes. Ya te digo que todos los RPs tienen sus pros y sus contras. Yo creo que además tenemos compañeros en todos los software. También es verdad que podemos tener diferentes RP y llegamos al mismo destino, porque al fin y al cabo, para calcular la nómina, hacer los impuestos, bueno, uno es mejor, uno se hará de una forma, otro se hará de otra, uno tiene unos complementos, otros que lo veremos en el videoblog de hoy, pero al fin y al cabo, Germán tiene un RP y yo tengo otro RP y no pasa nada, ya que estamos los dos hablando y los dos nos buscamos la vida en el despacho, ¿no? Igual que vosotros. Entonces, si quieres, Germán, hemos visto antes con el quesito un poco los módulos estándar, ¿no? Por así decir, que al final lo podemos resumir en contabilidad, fiscal, laboral. Es verdad que dentro de contabilidad, pues luego podríamos tener la parte de libros, cuentas, rentas. Y luego, bueno, pues dentro de impuestos es verdad que habría que preguntar qué impuestos tienen o no. Digo esto porque quizás el primer punto sería interesante saber si este proveedor tiene todos los módulos o qué módulos no tiene, ¿no? Para no llevarte una sorpresa que de pronto has comprado ese software y te enteres de que no tiene renta. No pasa nada si no tiene renta, no pasa nada si no tiene laboral, pero que lo sepas cuando vayas a hacer la inversión, ¿no? Bueno, yo creo que la primera pregunta que deberíamos contestar es, o sea, que debería contestar el despacho, es ¿en qué se va a diferenciar? O sea, ¿cuál va a ser mi valor añadido? Voy a montar un despacho, deberíamos tener un mínimo de plan estratégico, deberíamos haber proyectado de alguna manera nuestra misión y nuestra visión sobre el servicio que vamos a realizar, en qué vamos a ser diferentes. Yo creo que todo empresario debe pensarlo, todo proyecto empresarial debe plantearse un poco en qué va a ser diferente, en qué se va a diferenciar, en dónde va a estar su mayor valor añadido, y una vez respondido a eso, escoger el mejor ERP que de alguna manera le ayude a llegar a esa meta. Ahora bien, si arrancamos sin valor añadido establecido, que vamos a ir ahí donde nos lleve un poco el viento, que no sabemos muy bien, no nos vamos a diferenciar de otros despachos y vamos pues a hacer lo que hace la mayoría, pues sinceramente cualquier software nos puede servir, para decirlo de una manera, porque presentar los impuestos o presentar las contabilidades y lo que serían los módulos estándar, todos más o menos lo cumplen. Ahora bien, si
nosotros mismos nos hemos respondido a qué valor diferencial nos queremos ofrecer a nuestros clientes. Por ejemplo, si comentamos que si vamos a abrir un despacho donde toda la interactuación o toda la comunicación con el cliente va a ser online, va a poder ver toda la información que nosotros tenemos, la vamos a compartir, el cliente nos va a poder enviar la información todo a través de un portal web, pues bueno, hay softwares que a lo mejor no son los más adecuados para ese tipo de relación con el cliente. Y al revés, si nosotros queremos un software muy de boutique, muy de unos informes financieros muy específicos, donde vamos a tener pocos clientes pero de un alto valor añadido de servicio y tal, pues a lo mejor hay otro software que nos encaja más. Entonces, a la pregunta genérica de qué ERP escoger, pues depende si tenemos un objetivo o tenemos definido nuestra misión, nuestro valor añadido que queramos aportar. A partir de ahí, pues un poco lo que tú has dicho, de los puntos que deberíamos hoy ver y opinar sobre en función de la estrategia de cada despacho. Eso es, como si hiciésemos un business plan y lo primero que hemos puesto es un poco dónde quiero ir, ¿no? Como una especie de visión, y luego vamos a establecer ya un poco los checklists, ¿no? Qué cosas tengo que ahora... Pero ahora imagínate que somos un despacho que queremos arrancar, una persona individual, un despacho que empieza con el titular, con el profesional, ya sea jurídico, laboral, contable, fiscal, y que no tiene más planteamiento que sobrevivir, por decirlo de una manera, ¿no? Dice, bueno, pues yo quiero hacer por lo que he venido haciendo de trabajador toda la vida, presentar impuestos y cumplir con las obligaciones contables, fiscales, laborales de las empresas. No sé qué opinas tú, pero en teoría le vendría bien el software más económico, porque es que no se está planteando nada más. Comprarse, cogiendo con el símil del coche, que yo creo que nos viene relativamente bien, ¿no? Si quiero, en este caso, quiere un coche que le lleve de un sitio para otro, ¿no? Entonces, ¿para qué comprar una supermarca? ¿Vale? Si su planteamiento es sobrevivir, ganarse la vida y tal. El problema es que posiblemente, si no define la estrategia al principio, la va a definir después. Y dirá, hostia, pues ahora resulta que por lo que sea, por un tema familiar o por un tema de mi especialización universitaria, pues estoy teniendo muchos clientes del sector X que necesitan un portal online muy potente. Bueno, pues hostia, lo podrías haber pensado antes también. Pero bueno, ¿qué recomendarías tú a un despacho que está empezando y que solamente quiere cumplir unos requisitos? Bueno, yo creo que este punto, me alegro que lo trates, Germán, porque es lo que yo vengo a decir, que hay que buscar el punto práctico, ¿no? Es decir, yo creo que todos cuando nos hemos sacado el carnet o hemos tirado con el coche que a lo mejor nos han dejado en casa, que no era el mejor, ¿no? Era a lo mejor el que tenía un montón de años, pero que para salir de fiesta y ir a buscar a la pareja, pues estaba fenomenal, ¿no? O ir a buscar a los colegas. Es verdad que, oye, ya con el tiempo pues ya habrá momento de comprarte un coche mucho mejor, más equipado, más bonito, más tal, ¿no? Entonces, esto lo he ido aprendiendo con los años, ¿no? Que muchas veces nos ponemos a buscar y, oye, hay que ser prácticos, ¿no? Es decir, oye, que para empezar no pasa nada, empiezas con algo que tú te puedas permitir, que sea fácil, que sea usable, etcétera, etcétera. Y, oye, no pasa nada. A lo mejor en un tiempo cambias, ¿no? Yo creo que tenemos que perder un poco el miedo, y me alegro que hayas hecho esta reflexión al principio, tenemos que perder el miedo al cambio. Y mira, yo me acuerdo que hace como 2 años hicimos un poco el lanzamiento a través de nuestra compañera Eva Ballester, de ayudar, ¿no? Incluso a los despachos profesionales con Power BI, hicimos un montón de gráficos, etcétera, y la verdad es que yo me monté todo Power BI con mi despacho. Y yo, después de haber montado todo eso, etcétera, etcétera, aproximadamente hace 1 año y medio cambié. No porque Power BI no me guste, sino porque la circunstancia de mi CRM y por otras historias cambié de Business Intelligence. Y no ha pasado nada. Lo importante es que antes tenía un Business Intelligence y ahora tengo también Business Intelligence. Es decir, antes estaba con Power BI y ahora me he cambiado a Tableau. ¿Ha sido una faena?
No, porque lo que pensé en aquel momento, los gráficos que yo quería, pues lo único que he hecho ha sido replicarlos. Es verdad que ha habido otras diferentes fórmulas, me tengo que gastar otra vez dinero, etcétera, etcétera. Pero tenemos que... Y no descarto que, imagínate, de aquí a 3 años vuelva a cambiar. Es que ya me preocupa cero el cambio. La cuestión es que antes tenía, hoy tengo y mañana tendré. Por tanto, nunca me vas a pillar en que esté en un momento donde no tengo un análisis. Si tú me preguntas por el crecimiento de facturación, antes le tenía, hoy le tengo, mañana le voy a tener. Se trata de esto, ¿no? De un poco el no agobiarnos por buscar soluciones perfectas y no tener miedo. Hoy estaba comiendo con un despacho y me decía, joder, si yo ahora tengo que cambiar de CRM, mi gente me mata, otra vez de empezar. Pues no, no tenéis que verlo así, ¿no? Entonces... Acuérdate que en el anterior videoblog de si era posible una rentabilidad, un margen del 60%, precisamente dijimos eso. Hay que acostumbrar a las organizaciones al cambio. Y en muchos despachos, quizás también por el ERP, nos está costando cambiar. Pero no de ERP ni de Business Intelligence, sino cambiar en general. Estamos un poco anclados a un sistema de trabajo que lo mismo dura muchos años más, pero que tenemos que preparar a la organización para adaptarse a los cambios. Y bueno, y en el caso, como tú comentas, del RP, pues es uno más. Totalmente de acuerdo. Yo conozco despachos muy grandes que al día de hoy no tienen un portal del cliente y no les pasa nada. Sus clientes nos han ido, etcétera, etcétera. Es decir, que muchas veces queremos tener todos esos complementos que no pasa nada. Lo importante es, ¿tienes un cliente? Sí. ¿Le estás haciendo la nómina? Sí. ¿El cliente está contento? Sí. ¿Le cobras? Sí. ¿Está bien cobrado? Sí. ¿Hay rentabilidad? Sí. Eso es lo más complicado. Porque... ¿Les das los servicios que el cliente necesita y quiere? Sí. ¿Y al precio que tú puedes ofrecerle, el precio óptimo? Sí, pues ya está. Eso es. Entonces, bueno, pues esto yo creo que como punto inicial estamos haciendo una reflexión que esto es una evolución, que no pasa nada, que podemos empezar con cosas más sencillas, que no volváis locos, porque lo importante es tener, ¿no? Entonces, vamos a ver, a mí me gustaría diferenciar dentro de la búsqueda del RP como dos cosas, ¿no? Lo que vamos a denominar lo que debería traer de serie el programa o cosas a preguntar dentro de la zona estándar, y luego vamos a ver lo que se denominan los complementos. Esto es como cuando compras un teléfono, un iPhone. Yo creo que si cualquiera que haya ido a una tienda de Apple habrá encontrado algo como esto, un teléfono, y luego habrá encontrado un montón de estanterías con un montón de cacharros, ¿no? Que si altavoces, que si el para el reloj, para poner un soporte que a su vez trae música. Entonces, decenas y decenas. Si te vas a la página web, todavía hay incluso hasta drones ya de Apple que directamente se conecta porque hay una app y tal. Pero eso es otra historia. Eso ya son complementos que no nos vamos a poner ahora a analizar o a comprar un móvil. Primero tengo un móvil y luego vamos a ver los complementos alrededor. Entonces, venga, vamos a hablar primero del móvil, los gigas que tendría que llevar, o pregunta qué gigas tiene, porque nos ha pasado mucho, ¿no? De si utilizas mucho las fotografías, hombre, no te cojas uno de 16 gigas, cógete algo un poquito mayor, porque lo vas a petar en 4 días, ¿no? Entonces, ¿qué cosas o puntos a tener en cuenta cuando busquéis un RP? Lo primero es que, como decía antes, ¿qué módulos no tiene? No pasa nada, pero investiga qué módulos no tiene. Tiene libros, tiene cuentas, tiene rentas, tiene impuestos, tiene todos los impuestos, tiene impuestos de patrimonio, tiene consolidación fiscal, pregunta, ¿vale? Segundo punto, conectividad. Tema súper interesante, ¿no, Germán? Sí. Por ejemplo, con el tema de módulos que no tiene, y hablándote desde Baleares, si por motivo que sea, cuando tú haces tu valor añadido, te planteas que vas a dar mucho servicio a no residentes, preocúpate que el módulo fiscal prevea la posibilidad de hacer las declaraciones de no residentes, o, por ejemplo, si tú por el sector donde vienes te quieres especializar o quieres dar el valor añadido haciendo consolidación fiscal, pues preocúpate que el ERP tenga un buen módulo de consolidación que realmente aporte toda la capacidad, toda la especialización que tú puedes llevar a cabo. Entonces, bueno, esos módulos no tienen que faltar, pero claro, volvemos otra vez a lo mismo. Siempre que tú sepas
¿qué valor añadido quieres darle? Si al final coges de todo y no sabes muy bien en qué especializarte, pues bueno, sobre la marcha habrá que salvar los problemas que te puedas encontrar con aquel módulo que no es tan bueno o que no acaba de funcionar o que no o sencillamente no tiene, ¿vale? Y luego Conectividad. decías con el tema de la conectividad. Hombre, el tema de la conectividad, por ejemplo, para mí siempre fue vital. De alguna manera, estamos hablando de la posibilidad de extraer el dato, ¿verdad? O sea, estamos hablando de esa conectividad de la aplicación con otras aplicaciones, ¿no? Lo cerrado, no cerrado, que es este ERP. Para mí eso es muy importante, aunque yo te tengo que decir que llevo muchos años con un software que no tenía una gran conectividad, ¿vale? No tenía una gran conectividad, pero sí que abrió una puerta. Es verdad que era una puerta pequeñita, que tenía varios cerrojos y que de alguna manera no abría las puertas de par en par, pero tenía una conectividad. Y esa conectividad yo la he utilizado siempre y yo no he dejado de tener el dato. Es verdad que a lo mejor me ha llamado más esfuerzo que otros softwares, pero yo no he tenido ningún software de ERP que, por pequeña que fuera, tuviera una posibilidad de conectividad y que no la haya utilizado. ¿Qué quiero decir con ello? Que muchas veces tenemos ERPs con una alta conectividad, pero que no utilizamos la conectividad. Entonces, no sé qué decirte. Cierto. No sé qué decirte. Entonces, es cierto que el software que nosotros hemos utilizado y venimos utilizando tiene una conectividad, digamos, complicada, o hasta ahora había sido complicada, pero no por eso dejamos de utilizar esa puertecita que nos permitía la conectividad desde el primer momento, ¿no? Para mí la conectividad es vital, pero claro, es por mi planteamiento de despacho desde el principio. Cuando estamos hablando de conectividad, estamos hablando de poder sacar el dato, ¿no? Sacar el dato que no sea con una exportación y luego llevarlo a otro lado, ¿no? Sino pues directamente, no sé, conectando un Power BI en directo o incluso un Excel, ¿no? En directo. Como dice Germán, muchas veces hay despachos que no utilizan la conectividad y le da igual, ¿no? Porque dice, más, si es que yo para 3 cosas que hago lo exporto a un Excel y tampoco me vale. También es verdad, y aquí tenemos que hacer una puntualización, que yo diría que todos los proveedores tecnológicos es algo que ya es raro que no tengan una conectividad o hayan buscado una solución a la conectividad, ya sea en el corto plazo o incluso a largo plazo, ¿no? Todos ya se están poniendo las pilas y están haciendo una transformación digital importante, ¿no? Que luego hablaremos un poco de proveedores. Entonces, bueno, la conectividad es otro tema. Preguntar simplemente cómo es la conectividad, porque ya digo que yo creo que todos los proveedores tienen alguna solución, a veces más directa o a lo mejor a través de alguna herramienta externa, pero tienen solución. Pero pregunta qué solución tienen y bueno, pues otro punto interesante, ¿vale? Que es el tema de la conectividad como segundo punto a preguntar y saber qué solución tienen al respecto. Tercero, si es local o es online. Vale. No creo que sea mejor ni local ni online, simplemente preguntar. Es un software que hay que instalarlo en algún sitio, ya sea en algún hosting o ya sea en tu propia oficina, o es como el Gmail, ¿no? Que directamente con un usuario y contraseña entras a una URL y te despreocupas de copia de seguridad, etcétera. Bueno, pues es otra pregunta interesante que hacer. Ya digo, no es ni mejor ni peor que sea local o online, pero es otro tema interesante para Yo, tratar. si me permites, yo personalmente, y tú conoces mucho mejor toda la oferta que hay en el mercado, porque yo no conozco ni una décima parte, cuando veo un software 100% online, lo veo poco operativo para según qué volúmenes de trabajo tenemos. Veo mucho clic, o sea, veo mucho Gmail, que dijéramos, o mucho correo electrónico en la nube. No quería decir Sí. Gmail, porque Outlook también es mucho clic, clic, clic. Y nosotros, yo por lo que veo en los despachos, el escritorio hoy por hoy, aunque sea cloud y tal, pero la rapidez y funcionalidad y versatilidad
sobre todo es verdad que no picamos lo que picábamos, pero bueno, es igual. Considero que hoy en día el escritorio para volúmenes de trabajo grandes supera al online. No sé si es por cómo está programado o es simplemente que online hoy por hoy todavía no tiene la velocidad que puede tener el escritorio. Pero ahora bien, otra cosa es a lo mejor despachos que nacen en el mundo online y que de alguna manera pasan el trabajo de llevar la contabilidad al cliente. Bueno, ahí a lo mejor no necesitas un gran volumen porque la facturación ya se hace online, a lo mejor los gastos ya... O sea, forma parte de una suite, de un ERP en la nube y que de alguna manera tú solo recoges, tú solo supervisas. Pero para llevar volúmenes de trabajo, yo creo que hoy por hoy el mundo de escritorio es más útil que el mundo online. Sí, el mundo online tiene un reto de cacheos y de historias muy... Es un reto para los proveedores tecnológicos que se están subiendo al online. Y mira que hemos mejorado la velocidad, hemos mejorado la velocidad un montón. Sí. Pero bueno, no sé, a lo mejor un informático, un especialista nos sabría decir el por qué, pero en la práctica yo veo que el mundo de escritorio para volúmenes de trabajo es mejor el trabajo on-premise de escritorio. Venga, bueno, aquí tengo que decir que también hay puntos intermedios. Hay algunos software que es como que lo tienes en local, pero que la base de datos la tienen online. Sobre todo aquellos que estáis haciendo ahora muchos trabajos remoto, que estáis en casa y tenéis vuestro servidor en local, seguro que vuestro informático es posible que os haya instalado un sistema donde tú tienes el software abierto en tu casa como si lo tuvieses en el ordenador, como si estuvieses en la oficina, pero que se está conectando a la base de datos. Bueno, pues hay algunos software que lo que hacen es que te descargas un driver en tu ordenador, pero realmente todos los datos, por así decir, todos están en la nube. Es como si estuvieses atacando directamente a la nube en tiempo real. Bueno, para que sepáis un poco que es una mezcla entre local y guardar los datos online. Bueno, ya hemos visto el tercer punto. Otro punto interesante a valorar o preguntar es el tema de la actualidad legal, ¿no? Es decir, damos por hecho de que todos los programas, las cuestiones fiscales / legales no van a fallar, ¿no? Es decir, si yo calculo un impuesto a sociedades, doy por hecho que el cálculo lo va a hacer bien, ¿no? Que no va a aplicar un 23 cuando debe ser un 25 o cualquier otro porcentaje. Pero sí es interesante cómo se adaptan a la actualidad legal. Entonces, hay preguntas que a lo mejor el proveedor, si se lo dice, pues ¿qué te va a decir? Muchos de los puntos que hoy vamos a tratar, que el proveedor te va a decir que todo genial, ¿no? Pero bueno, son puntos que a veces puedes preguntar en un foro, puedes preguntar a otros compañeros cuando vayas a la asociación correspondiente, ¿no? Oye, pues ¿qué tal con el tema de la actualidad legal? Cuando digo actualidad legal es que todos van a cumplir la actualidad legal, faltaría más, pero si se adaptan rápido, ¿no? Es decir, si hoy sale una normativa, pues es verdad que hay proveedores, macho, que en 3 días lo tienen, y otros a lo mejor tardan una semana o semana y media. Bueno, pues oye, eso hay despachos que eso lo valoran mucho, ¿no? Que sea rápido el proveedor en el tema de actualidad legal. No sé si quieres añadir algo más en este punto, Germán. Bueno, yo creo que es un tema importante. Creo, no estoy muy seguro, pero creo que hay proveedores, digamos que los grandes, que dijéramos, de los que se supone que tienen un departamento jurídico de compliance jurídico más grande, que están haciendo un precio especial para aquellos que están empezando. Porque claro, eso era una barrera de entrada importante, ¿no? Ellos era el Mercedes o el BMW y claro, lo que tú decías antes, ¿no? Te compras el primer coche, te acabas de sacar el carnet y claro, no puedes comprarte, no puedes adquirir esas marcas a no ser que tenga un coche de 40 años o de un montón de años, ¿no? Y creo que sacaron algún tipo de precio especial precisamente para esos tipos de asesorías que están empezando. Ahora bien, si un poco el objetivo, o porque empiezas comprando una pequeña carterita,
o porque sabes que de alguna manera la entrada a clientes la tienes, no digo garantizada, pero que tienes muchas expectativas de que puedan entrarte por contactos o simplemente por una seguridad. Creo que ese mínimo de garantía jurídica es importante. Y se supone que haya algún precio, o entiendo yo que si un software vale 5.000 y otro software vale 1.000, una de las diferencias debería ser esa capacidad de adaptación a los cambios legislativos, que no son pocos. Y creo que, bueno, en pandemia también se vio bastante el tiempo que se tardaba en adaptarse un poquito a esas famosas legislaciones laborales, que ahora de una manera, ahora la este la sí, a este la sa. Bueno, Todos nos quejamos. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Ahora en julio hay que presentar el impuesto este de grandes fortunas. Pues oye, nuestro proveedor ya se ha adaptado, no se ha adaptado. Bueno, pues hay proveedores que a lo mejor al día de hoy todavía no han... Estamos al día 27 de junio, que a lo mejor la semana que viene ya lo tienen, ¿no? Y a lo mejor hay otros software que al día de hoy ya han sacado ese impuesto y lo tienen... Todos nos quejamos en este tema del proveedor que tenemos, porque todos le pedimos más. El que tarda 3 semanas porque debería tardar 2, y el que tarda 2 porque debería tardar 1. Y luego también suele haber una queja de que no incorporan los errores que tienen ellos documentados en la parte de soporte, ¿no? Bueno, más que los errores, y lo hemos hablado muchas veces, de las mejoras que podrían incorporar y no quieren incorporar, ¿no? Que por algo será, o porque les cuesta más dinero, o porque a lo mejor no se aplicaría a todos los clientes, deben tener su explicación. Pero todos al final nos quejamos. Lo que pasa es que, por ejemplo, los que estamos en el Club de Innovación, a veces pues ves compañeros que utilizan un determinado software quejándose de una serie de cosas que dices, bueno, pues hostia, pues a lo mejor pues yo en este caso lo tengo cubierto o no. Bueno, eso también es algo muy importante. Y en el Club de Innovación. Bueno, lo primero que haría yo si abro un despacho nuevo era asociarme al Club de Innovación. Eso es lo primero. ¿Vale? Un poco de peloteo. No, pero es cierto que de alguna manera estás empezando en ese mundillo, puedes tener un par de amiguetes que te pueden dar información porque estudiaste en la carrera y tal y cual, pero entras en el Club de Innovación y tienes, bueno, 300, 400 compañeros y que alguno u otro ha tenido una casuística que te puede pasar a ti, y no solamente de temas legales, sino de cualquier tipo de tema, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que es una... Sí, además es una cosa que a través del... Puedes pedir consejo. A través del grupo de Slack lo vemos, ¿no? Cuando alguien pregunta por un software, enseguida hay gente que te sale con sus experiencias, ya sean positivas o negativas, y yo creo que esto es lo importante de hoy, ¿no? Es decir, de que esos puntos, no solo investigarlos de cara al proveedor, sino también preguntar a otros compañeros, ¿vale? Que tienen y que no tienen. Bueno, otro punto, ya hemos dicho 4, interesante, el quinto, ¿qué atención al cliente tiene ese software? A la hora, pues, hay proveedores que, bueno, te limitan o te llevan directamente a que todo sea vía un soporte o un chat, ¿no? Abrir lo que se llama un caso. Hay otros que tienen una línea telefónica. Hay otros que incluso hasta te cobran por cada consulta que haces. Ya digo, que no es ni peor ni mejor cada uno tiene su sistema, pero bueno, también es interesante el saber cómo funciona esa atención al cliente. ¿Por qué te ríes? No, me río porque me acabo de dar cuenta con el símil que estamos haciendo con lo de los coches, que también está pasando algo parecido a lo de los concesionarios de coches, está pasando con los distribuidores de las grandes firmas de software en este país. Hacen cambios continuamente. Ahora se concentran los concesionarios, ahora se concentran los distribuidores de software, ahora los adquiere la empresa, ahora los externaliza, ahora los dobla, ahora los junta. O sea, es que parece, no sé si es que son las empresas de software las que fabrican coches, o las empresas que fabrican coches las que desarrollan software, pero es que parece que el CEO sea el mismo, porque toman decisiones muy parecidas en muchos aspectos. Y en eso, pues yo también, ya te digo, yo tampoco no tengo la experiencia que tienes tú, ni tiene el feedback de tantos despachos como tienes tú. Pero bueno, yo es cierto que he cambiado dentro del mismo software, que nosotros, es verdad que hemos tenido experiencia con dos proveedores de software, con una muchos más años que con otra, y he cambiado, por ejemplo, de distribuidor, luego he vuelto.
bueno, es verdad que a veces la atención al cliente se nota, es importante, y vuelvo a decir otra vez lo mismo. En eso pedir consejo, porque es que ¿cómo vas a saber tú? Bueno, puedes mirar foros o lo que sea, pero siempre, como he dicho antes, todos pensamos que la atención al cliente es mejorable los que somos clientes, porque entre otras cosas no sabemos compararlos con la competencia. Y me sabe mal volver a decir, porque parece que sea yo miembro del Club de Innovación, más allá de con colaborador, pero en el Club de Innovación sí que puedes tener información de primera mano de los clientes de ese software para pedir qué tal les va con el servicio por venta de un distribuidor. Bueno, has tocado otro punto que no teníamos contemplado, pero que lo meto como un sexto punto, y es preguntar si el producto hay que comprarlo directamente al fabricante o lo tienes que comprar a través de un partner. Esto es importante, porque hay fabricantes que, por ejemplo, yo con Salesforce he comprado, por así decir, porque cuando yo compré yo tenía que comprar al fabricante. Hoy en día ya los distribuidores también permiten vender. Como tú dices, no hay muchos cambios. Pero es verdad que en el mundo del software ya el problema no es comprar el software. Ahora el problema es saber qué partner te toca. Y el éxito de la implantación y del seguimiento va a depender del partner, que ya tiene huevos, macho. Es decir, que un software puedas tener buena o mala experiencia dependiendo del partner que te toca, esto lo estamos viviendo. Por tanto, fijaos que si ya es complicado buscar un RP, ahora la siguiente pregunta es ¿qué partner? En el Club de Innovación lo pregunta, oye, ¿qué partner me recomendáis para este fabricante? ¿No? Y ahí sale, pues este no me gusta, este sí. Es que esto daría para otros debates sobre el mundo partner, ¿no? El mundo de los distribuidores. Y, oye, a ver, en general todos los distribuidores intentan hacer un buen trabajo, pero son empresas como todos nosotros, a veces tienen pico, tienen personas que se dan de baja y, oye, también tienen sus evoluciones, ¿no? Pero tema interesante también, ¿eh? Es decir, al buscar un fabricante, preguntar si el que vende es el fabricante, si hay que hacerlo a través de un partner o el partner es el que hace la implantación, y también investigar qué partner. Bueno, pues los despachos tienen buena experiencia, ¿no? Bueno, y con el tema de los partners o las implantaciones, hasta ahora, sin decir marcas, estamos hablando de una serie de softwares que prácticamente la implantación o la instalación es relativamente sencilla, pero hay otros softwares que ahora no los estamos comentando porque estamos casi viendo más un despacho que está empezando, un despacho que, bueno, sí, que quiere cambiar de software, pero digamos de los clásicos, ¿no? Pero hay softwares que no se pone en duda lo buenos que son, porque son para multinacionales o para despachos muy grandes, donde el secreto no está en el software, el secreto está en el implantador. Totalmente. Entonces, ahí sí que es súper importante saber qué calidad tiene esa empresa que te va a hacer la implantación. Eso es vital, porque el software, está, entre comillas, más que garantizado, pero con una mala implantación puede ser una catástrofe. Yo con el CRM ya llevo 6 diferentes. 6. Con eso lo digo todo, ¿no? Y es un software top, ¿verdad? Pero el implantador es una parte muy importante también a valorar. Otro punto que tenemos es el de la comunidad de usuarios. Esto también es algo que hablamos mucho entre los despachos, sobre todo para ciertos módulos. El elegir un software va vinculado también a que sea más fácil encontrar personas que ya conocen ese módulo, ¿no? Es decir, pues oye, imaginaros que yo tengo un software de laboral. Pues hombre, no es lo mismo buscar una persona para laboral, que sepa laboral, que ya conozca ese software, que se da que enfrentar la primera vez con él. Porque oye, al final todos tienen sus truquillos, tienen sus formas de hacer las cosas, porque aunque todos hacen nóminas, luego la forma de hacerla, o que tienes que estar pulsando aquí, luego te tienes que ir a otra pantalla, luego pulsar en el otro lado, luego te tienes que acordar que hay que calcular. Ostras, estamos viendo que el buscar una persona que además ya conozca ese software
es otra cosa importante, que muchos despachos y en ciertas zonas lo valoran mucho. Entonces, hay verdad que hay proveedores pues que están más asentados ya por España y a la hora de buscar que alguien ya tenga ese software, pues bueno, no es mejor ni peor, pero es otro punto interesante. Es que, o sea, hay zonas de España, por ejemplo, Islas Baleares, donde la media de implantación de determinados softwares no tiene nada, de alguna manera se desajusta, porque hay algún software que está casi implantado por encima del 90% sobre otros, ¿no? Entonces, claro, a la hora, depende del tamaño que tengas en el despacho, pero si eres un tamaño pues que está creciendo o que tiene previsión de crecer, claro, no es lo mismo que te venga una persona formada en ese software que la tengas que formar tú desde cero porque no tiene experiencia con según qué software. Por ejemplo, muchos despachos o algunos despachos están cambiando de software. ¿De acuerdo? Muy bien. Sabes el esfuerzo que tienes que hacer para que tu personal tengas que formarlo debidamente para que apliquen este nuevo software, ¿vale? Y te llevará más o menos trabajo. Pero ahí no acaba el esfuerzo, porque tienes que tener en cuenta que si de alguna manera estás en un software que está poco implantado, digamos, en tu zona, cada vez que entre una persona nueva, tendrás que formarlo en ese software. Está claro que ya contarás con el equipo que está ya formado y cada vez te costará un poco menos, de alguna manera, formar a las nuevas personas que se vayan incorporando al equipo. Pero quieras o no, es un coste extra. Entonces, tienes que valorar bien qué te aporta ese software, digamos, poco implantado en tu zona o en tu comunidad o tal, y a ver si realmente esa diferenciación que te da vale la pena o no, o si la puedes suplir con otras funcionalidades o con otros proveedores. Es un tema interesante, porque yo creo que todos lo hacemos. Yo creo, sin hablar de software, hablamos de la parte más técnica. ¿Quién no ha dicho en el despacho eso de hemos encontrado una persona que nos ha gustado en la entrevista y además hace rentas, ¿no? Como que viene con rentas, que sabe hacer impuestos de sociedades, oye. No, y que conoce nuestro programa, el programa que utilizamos nosotros. Siempre es un valor añadido. Puede ser un plus. Siempre es un valor añadido. Entonces, bueno, pues conocer un poco la comunidad que hay detrás. Yo os digo, que todos estos puntos no hacen mejor o peor a un software, sino que estamos viendo cosas a tener en cuenta, porque por mucho que tenga comunidad... La típica tabla a favor o en contra, ¿no? Más y menos para luego tomar una decisión final, ¿no? Porque a lo mejor tiene muy buena comunidad... Ponderarla con aquello que tú piensas que le tiene que por tu valor diferencial le tienes que dar más valor o no, y al final, pues dando una serie de puntuaciones o más o menos, al final puedes tomar una decisión o puede ayudarte a tomar una decisión. Sí, nos vamos a encontrar que luego hay software que dice, bueno, a lo mejor no tiene una buena comunidad, pero tiene 28 cosas que... Perfecto, ¿vale? Lo importante es... Y estamos haciendo como un checklist, ¿no? De cosas interesantes. Correcto. Venga, vamos al tema de la innovación, ¿no? Sí que nos encontramos que hay RPs, en este caso cuando hablamos de RP ya es más fabricante, que tienen un nivel de innovación altos y otros que a lo mejor se limitan más al que el programa no falle, al que el programa tenga actualidad legal, ¿no? Esto también nos pasa a los despachos, ¿no? Despachos que a lo mejor ya se han asentado y, oye, esto es lo que hay, no se meten en jaleo, ya hacen muy bien el laboral, hacen muy bien el fiscal, hacen muy bien el contabilidad, y a lo mejor son pocos innovadores. Esto no les hace mejor ni peor, pero a lo mejor no tienen un grado de innovación alto. Pues eso también pasa con los fabricantes, ¿no? Entonces, a lo mejor también sería interesante ver, pues eso, ¿no? ¿Cuál es la última actualización que ha hecho ese software? Que te comente, ¿no? Preguntar, ¿no? Esto yo, por ejemplo, lo estoy viendo con el CRM, pues en el caso de, por ejemplo, de Sergio, pues hace 3 novedades cada 4 meses. Tienen establecidos. Hay otro software que a lo mejor es cada semana, hay otros que a lo mejor ha pasado un año y dices, joder, pues es que más allá de que hayan actualizado el programa de renta y más allá de que hayan actualizado el tema laboral, no ha habido tampoco ninguna funcionalidad fuera de serie, ¿no? Es decir, que sea interesante. Digo, otro tema interesante, preguntar cuál ha sido la última innovación interesante que han hecho en el producto. Oye, porque al final va a ser tu compañero de viajes RP, ¿no? Un poco a nivel de innovación. Yo el nivel de innovación hoy por hoy, porque creo que todavía no hemos hablado de los complementos, si no voy mal. Esa va a ser la segunda parte. Sí, pero el tema de la innovación, yo diría, claro, yo tengo un software
que digamos, bueno, ya he dicho que teóricamente, a lo mejor posiblemente no le darían el premio al software más innovador, ¿vale? Pero sí, quizás al más fiable, ¿no? Pero, y en eso vuelvo a decir otra vez, ya me pasarás comisión, porque, macho, voy a hablar otra vez bien del Club de Innovación. Tengo la sensación de que gracias a movimientos y a peticiones como las del Club de Innovación, se ha creado una comunidad de desarrolladores, digamos, alternativos al proveedor principal, que han suplido las deficiencias que ese software tenía. Yo recuerdo haber ido, o sea, yo os conocí al Club de Innovación viendo vídeos del primer congreso, y ahí, como aquel que dice, solo había un proveedor. De hecho, no era mi proveedor y me daba hasta vergüenza, entre comillas, ir al segundo congreso, que ya fue cuando fui físicamente y os conocí. ¿Qué equipo eras? ¿Qué equipo eras? Los Águilas. Los Águilas. Los Águilas, con mi superjefa Ana de Sevilla. Pero de un tiempo a esta parte, prácticamente todos los proveedores, ya sea directamente o ya sea a través de esa comunidad de desarrolladores, digamos, alternativos o, digamos, privados, un poco lo que yo dije en no sé en qué congreso, en una mesa redonda, dije que cuidado con la Armada, la Armada Invencible, que unos piratillas, unos corsarios con barcos más pequeños la tiraron abajo, ¿no? Pues yo te diría que es cierto que a lo mejor algún software no está teniendo la innovación que de alguna manera nos gustaría, pero sí que hay un mundo de desarrolladores privados, y que el Centro de Innovación, por ejemplo, pone continuamente información de esos pequeños proveedores de software. Creo que en mi caso, dan lo que no da el proveedor principal. Ahora vamos a hablar de que tiene que ver mucho con la innovación. Lo has traído muy bien, que lo vamos a dejar para la segunda fase. Estamos hablando un poco de cuestiones generales del software estándar, porque es verdad que hay proveedores, y esto lo tenemos que meter en la cabeza, porque muchos proveedores no van a seguir desarrollando. Y no significa que porque no desarrollen no son innovadores, sino lo que están haciendo es ayudar a que otros desarrollen alrededor, lo que se denomina los marketplaces, los plugins, etcétera, etcétera, que van a complementar. Pero antes de pasar a ese punto, tengo otro, que es el de la usabilidad. Algo que también es interesante que investiguéis. Si el programa, hay programas que son muy completos, son muy fiables, pero tienes que pasar por 28 pantallas, lo cual digo que esto no es ni bueno ni malo, pero hay otros pues que a lo mejor han trabajado mucho ese puntito de que a lo mejor en la misma pantalla tengas todo a mano, con todos los botones. Esto, sobre todo, el que ya está acostumbrado a ese software, a lo mejor no ve tanto la diferencia, pero sí pasa, ¿no? Yo creo que todos, por lo menos yo lo he vivido, ¿no? Que cuando a lo mejor vienen de otro software y dices, joder, es que aquí para hacer un cálculo tienes que pasar por 3 pantallas, ¿no? O al revés, o qué fácil, cuando yo vengo de un programa que era todo bastante complejo, ¿no? Parece una tontería, pero por ejemplo, que me he montado en un Tesla por primera vez, que no eras capaz de abrir la puerta para bajarme. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué tiendes? A coger la manilla, ¿no? Y abrir. No, es que para abrir tienes que pulsar un botón y tal. Bueno, que salió de milagro, porque me has dicho que había un botón. Pero es normal, si tú coges un coche y quieres dar el intermitente, ¿qué harías? Pues ir a buscar en el volante, ¿no? Claro. Imagínate que dice, no, es que para el intermitente en este coche tienes que pulsar aquí o aquí. Ostras, pues te costaría, ¿eh? A lo mejor luego ya te acostumbras y vas pulsando botones. Pero la usabilidad es algo que es verdad que casi todos los softwares son muy similares, pero los usuarios notan mucho la diferencia, ¿eh? Sí. Yo la verdad es que en eso no puedo decir que tengo grandes experiencias como ERP, porque ya tengo solo utilizado 2. Tú en eso tienes mucha más información y mucho más feedback de compañeros que utilizan diferentes softwares, y debes tener mucha información de alguna manera de qué quejas hay, porque a veces es cierto que la sensación que yo tengo es que el usuario no le importa darle a la maneta a la maneta, sí, para abrir la puerta, ¿vale? Pero que lo que no quiere es que el mismo botón que sea para abrir la puerta
lo utilices también poniendo una C para abrir el cristal y poniendo una A para el aire acondicionado y porque tiene que pensar demasiado. Y a veces el usuario, al menos el usuario, digamos, medio, el usuario clásico, prefiere más que cada cosa sirva para una cosa, aunque tenga que darle muchos botones, ¿no? Bueno, supongo que también las generaciones van a ir cambiando y bueno, eso también cambiará. Pero ya te digo, yo en eso tampoco no puedo decirte grandes experiencias, pero es verdad que muchas veces los softwares no son muy intuitivos. Y eso, de alguna manera, aprendes a perdonarlo cuando intentas hacer tu propio software, como es nuestro caso con Consulto, que te puedo asegurar que si quieres ver cosas poco intuitivas a veces, solamente tienes que abrir el software que tienes hecho en casa y dices, joder, macho. Porque lo vives cada día y tal, pero cuando lo tienes que explicar a un tercero dices, bueno, vale, tampoco no está tan mal el RP. A ver, el tema de la usabilidad es verdad que es algo muy nuevo, ¿eh? Piensa que antes los software estaban hechos por informáticos Claro. y ya hoy en día se nota que participa el despacho, incluso muchos software ya están o parten de despachos profesionales. Y yo creo que esto poco a poco tenderán a que todos sean muy, muy similares, ¿no? Yo creo que si hacemos el símil con los coches, yo estoy convencido de que te dejo las llaves de cualquier coche en España, lo sabrías conducir. Porque todos tienen el volante a la misma altura, todos tienen el intermitente en el mismo lugar, el warning es raro que no esté más o menos por esta zona, pues si hay marchas, todos tienen la marcha más o menos en el centro, meter primera, segunda y tal, todos tienen el mismo sistema. Es raro que te encuentres que una primera sea para atrás, ¿me explico? Entonces, sí, pero ¿me dirías lo mismo de la velocidad de crucero? ¿Cuántas personas tienen en su coche la velocidad de crucero y no la están utilizando? Bueno, porque habría que ver cómo se hace eso. ¿No? Pero bueno, o sea, las funcionalidades clásicas. Sí, pero yo te entiendo. Que hay funcionalidades muy chulas o que no pase de un límite, ¿no? Que a lo mejor no pase de 70 y a lo mejor no las utilizamos. Ya son las funcionalidades, esto, por supuesto, ¿eh? Vamos al sota, caballo y rey. Por eso muchas veces cuando se diseña un programa, está muy interesante esto que dices, porque se diseñan los programas y se destina mucho tiempo en eso que tú has dicho de la velocidad de crucero y luego lo utilizan uno o dos, ¿no? Cuando a lo mejor hay otras cosas que son más sencillas. Bueno, con esto cerramos el primer bloque, ¿no? Y llevamos 52 minutos, Germán, así que el segundo ya podemos correr. El tamaño del proveedor nos faltaba, ¿no? No lo hemos tratado. Bueno, hay un tema que lo ponemos también aquí para terminar este bloque, que es el del tamaño del proveedor. Yo creo que esto tenía más importancia antiguamente, ¿no? El decir, oye, ¿quién era el proveedor? Nos decían, el proveedor es una multinacional, ¿no? Te parecía que eso te daba tranquilidad, ¿no? Porque al ser un proveedor era como nunca va a entrar en quiebra, siempre tenemos garantizado el futuro, además eran de los que venían y compraban, ¿no? Y te ves como que perteneces a una grande, ¿no? Bueno, yo creo que esto ha cambiado, ¿no? Solo hay que ver software del mercado pequeñitos que en cuestión de 3 años han hecho con el mercado como programas de facturación, ¿no? Y han venido de la nada, ¿no? Que les han, como suele decir, les han quitado el bocadillo, ¿no? Entonces, hoy el tamaño es relativo, ¿vale? Pero bueno, hay gente que eso le preocupa mucho, ¿no? Por saber un poco la viabilidad, quiénes están detrás. Bueno, es otro punto a tener interesante, no es lo mismo. Dice, oye, es que este software tal y soy 2, a que haya, digo como RP, ¿no? Porque son tantas funcionalidades, hay una actualidad legal, entonces es verdad que a lo mejor cuando uno es más grande es posible que a lo mejor transmita más tranquilidad. Digo que hoy en día el tamaño no lo veo tan importante porque todo lo contrario, muchas veces los pequeñitos incluso funcionan mejor que los grandes, pero bueno, otro punto también a meterle al checklist. ¿Vale? Venga, entonces ahora ya cerramos esta parte, si hemos visto un poco como características generales del RP, módulos, conectividad, si es local online, innovación, atención al cliente, actualidad. Bueno, luego vamos a dejar aquí un gráfico para que lo veáis, vamos a hacer luego un resumen. Muchos proveedores lo que están haciendo es dar lo básico, y cuando digo lo básico es lo básico, con una estructura, y que desarrollen terceros, ¿no? Porque como todo el mundo se está quejando de, oye, a mí me gustaría que pusieses un botón, a mí me gustaría que tuviese esto, a mí que tuviese un portal, a mí que tuviese un checklist, y el proveedor, como nunca va a hacer algo que contente a todo el mundo, pues lo que permiten es que terceros, que es a lo que te hacías tu referencia, Germán, que es verdad que a través del club muchos vais descubriendo pues que hay muchos
pequeños satélites, ¿no? Complementos, plugin, marketplace, como lo queráis llamar. Y entonces vamos a entrar en esa fase, ¿vale? Que es en la fase complementos. Primer complemento, ¿vale? Pues un checklist. Normalmente los RPs, digo normalmente, no traen un checklist de base, o si traen alguno, a lo mejor eso es un poquito más básico, ¿no? Porque ya hemos visto en el mercado cómo suelen haber empresas terceras que normalmente vienen incluso de iniciativas por parte de despachos profesionales unido a alguna empresa tecnológica. Cuando hablamos de checklist, pues es lo típico, ¿no? Pues comprobar que se ha amortizado, comprobar que están las regulaciones de existencias hechas, comprobar que se han periodificado los seguros, bueno, comprobar que el beneficio va acorde en la evolución, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo que ya hablamos también en el último congreso, pues es algo que también valorar. ¿No lo tiene el proveedor? Bueno, pues aquí lo que tendríais que preguntar es, no lo tiene, pero ¿hay algún externo, empresa externa que se conecta con vosotros y es un checklist? Pues nada, eso apuntarlo, ¿vale? ¿Y cómo es ese checklist? Entonces, ya el problema de los complementos no es que tengan o no tengan. Yo creo que casi todos los proveedores han corrido y han buscado alguna solución, ¿no? Yo creo que casi todos te van a decir que tienen un agregador bancario. Ahora lo vamos a ver, o que tienen un portal, o que tienen tal. Luego ya entraríamos a ver cómo es ese checklist, ¿vale? Pero nunca mejor dicho, en el checklist que estamos haciendo en el videoblog de hoy, oye, checklist, no solo contable, hablo contable, barra fiscal, barra laboral. Normalmente para laboral hay pocos. Barra mercantil. Barra mercantil. Los que suelen haber suelen ser contables y fiscales. Laborales todavía casi no. Hemos encontrado alguno, que ya vimos, por ejemplo, nuestra compañera de Gemintegra, ¿no? Como para los que tenían SAGE. Pero en general el laboral no es tan común, incluso el mercantil, ¿no? Pero el fiscal y contable ya estamos viendo que hay iniciativas muy, muy interesantes. Venga. Otro tema interesante, gestor de importaciones. Otra herramienta. Yo antes de hablar del checklist, sí, hubiera comentado, por un tema de orden, el inbox, o sea, la entrada de la información al ERP. Que lo has comentado por encima, pero que si lo hubiéramos hecho por orden, creo que antes es el inbox, o sea, la entrada, automatizaciones o importadores de ficheros o de contabilización por OCR, y el agregador bancario, ¿vale? Y después el checklist, desde mi punto de vista, ¿no? Y después el portal del cliente para seguir un cierto orden. Venga, vamos a repetirlo, ¿vale? Para no perdernos y hacemos algún comentario al respecto. Venga, primero, ¿cuál pondrías? De complementos. De complementos sería o el gestor de importación, el gestor de importaciones. ¿Qué es un gestor de importaciones? Para aquellos que a lo mejor no están muy familiarizados. Para mí sería el software que te permite importar ficheros de cualquier tipo por parte del cliente. ¿Qué quiero decir? Ficheros administrativos tipo listado de ventas. Un Excel. Un por Excel ejemplo. O un fichero .dat donde estén las facturas, o un fichero CSV, o un fichero DBF, o un fichero de lo que sea del software que utiliza nuestro cliente para facturar. En muchos casos, el cliente tiene tanta o más información que nosotros, y nosotros lo único que hacemos es duplicarla. ¿Vale? Pues bueno, creo que un gestor de ficheros, de importación de ficheros potente, incluso si me apuras, imagínate que le podamos, y eso con la inteligencia artificial mejorará muchísimo más, que le podamos meter un PDF y que lo lea y que convierta ese PDF, como nos explicó Manuel Ramón en el Congreso. La desconstrucción. Exacto. Lo lea como lo hace una persona y te lo ordene en un fichero que sea fácil de importar por parte de nuestro ERP. Eso sería uno de los softwares, de los complementos importantes. Otro es el de automatización contable, la contabilización. Hoy en día, la contabilización por OCR, y que el día de mañana será, entiendo yo, un gestor de importador de XML. ¿Vale? No muy tarde. Y otro sería el agregador bancario, de forma desatendida o
o a través de un fichero. Pero vamos muy rápido, porque hay gente que OCR, XML y estáis hablando. Gestor de importación, estamos hablando de que a mí un cliente me envía un Excel con facturas recibidas o facturas emitidas y a través de este gestor de importaciones con 4 reglas, porque cuando el cliente te manda un Excel a lo mejor en la columna A es la fecha, la columna B es el importe, la columna C es el IVA, bueno, pues ya se puede, un gestor de importaciones sencillito que te permita crear reglas, sabiendo que estas son el cliente siempre te envía el mismo fichero y en el mismo formato, se pueden crear predefinidos, pum, lo absorbe, lo lee, detecta si hay algún error y automáticamente ya te lo coloca con su proveedor, su cuenta de gasto, Por etcétera, ejemplo, etcétera. si nosotros en nuestro valor añadido que hemos dicho, de que no nos vamos a negar o no vamos a coger clientes y ahora hay un despacho hace poco que ha entrado, que todavía sigo oyendo el ruido este del tampón, ¿eh? ¿Sabes? ¿No? El típico ruido. Me gustaría ahora reproducirlo, pero bueno, es un ruido muy característico, ¿no? Que estás ahí concentrado en el trabajo y oyes el pam, pam, ¿no? Y vas pasando el folio y pam, venga, el tampón contabilizado. Otro y pam. Si ese despacho, ya sea nuevo o de alguna manera se niega a hacer eso, o sea, hacer ese trabajo de picador clásico, pues cuanto mejor sea el gestor de importadores, tendrá que dedicarle un tiempo a eso, porque precisamente él va a querer convertir cualquier cosa que le envíe al cliente, porque no va a coger cliente que no tengan programas de facturación o que no tengan programas de ERP propios, tanto para ingresos como para gastos o incluso para agregador bancario, depende de cada despacho. Entonces, pero claro, uno utilizará un software X, otro utilizará otro software, entonces tiene que tener un buen gestor de importadores para poder convertir ese fichero en algo que lo pueda utilizar. Venga, gestor de importaciones, ya ha quedado claro, ¿no? Coger un fichero y directamente leerlo, revisar y para adentro. Segundo, OCR. Cuando hablamos de OCR es que el cliente nos envía uno o varios PDFs. Hay o papel y lo convertimos a PDF. Papel, una vez que lo escaneamos y automáticamente hay software que ya te leen ese PDF, ya te van a buscar la fecha, buscar la base imponible, el IVA, el total, bla, bla, bla. Lo que hace el automatismo es, tú le dices cuál es tu cliente, o sea, a qué cliente le asignas esas imágenes. Está claro que él sabe entonces cuál es el CIF de tu cliente. Todo lo que no sea el CIF o es compra o es venta. Y si tú tienes la base de datos de tu ERP bien definido con una contrapartida, pues le asigna esa contrapartida. Y lo que hace es leer toda la parte numérica de la factura sin tener que decirle, la mayoría, las versiones un poco nuevas, no tienes que decirle en qué zona está el total de la factura, en qué zona está la base ni nada. Él normalmente lo que hace es interpretar con inteligencia artificial un poco y con 4 fórmulas, pues un poco te valida y te hace una propuesta de asiento, ¿vale? Cada uno con un margen de exactitud, pues bueno, depende. Hay quien dice que va a estar en el 60, hay quien dice que está en el 80 y antes de vendértelo están todos en el 90. Y esto lo que dice es que con la nueva ley Crea y Crece, en el que ya pues tendremos que generar la factura, aparte que se seguirán generando en PDF, que eso seguirá siendo igual, pero es verdad que la obligación de enviar un fichero XML que va a venir con una estructura, pues ya no hará falta leer un PDF, sino que será más sencillo leer el XML porque ya viene con una estructura predefinida, universal, y será más sencillo. Entonces, será curioso ver cómo se adaptan estas empresas que actualmente están invirtiendo en el proceso, los automatismos de OCR, de lectura de imágenes, que dijéramos, o de PDFs, cómo migran a la gestión del XML, porque hemos dado por hecho que de alguna manera van a desaparecer, pero bueno, quizás se sepan reconvertir, porque gestionar ese volumen de ficheros XML quizás también, a lo mejor con menos coste o porque no habrá tratamiento de imágenes, pero lo mismo también necesitamos que nos den algún tipo de funcionalidad sobre esos ficheros XML, quizás, no sé. Va a ser curioso a ver cómo se transforman. Completamente convencido, que
todo va al dato, ¿eh? Yo creo que el PDF como tal seguirá asistiendo, lo he dicho antes, seguirá asistiendo, pero para la lectura con el XML, porque además es el fichero, ¿no? que va a ir haciendo. El estándar. Eso es. Venga, entonces, gestor de importaciones, OCRs, pegamos el salto al tema del agregador bancario. Correcto. Hace unos años, además, nos sentimos en este caso muy orgullosos porque creo que pusimos en marcha el primer agregador bancario en España con Chequi Bancario, ya hace muchos años, que esta fue una idea de nuestros compañeros de FSI en aquel momento, que llegaron al despacho, que nos conocimos por ahí por Sage, y me propusieron que podían leer los bancos con un scrapping y tal, y lo presentamos hace muchos años, y a partir de ahí empezaron a ser otros agregadores bancarios, y viví la experiencia, porque además fui socio de Chequi Bancario y todo, y la verdad es que fue muy interesante. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Nos hemos dado cuenta de que la gente está abandonando el agregador bancario. Me fastidia decirlo. El agregador bancario al final lo que hace es que va a los bancos y te trae toda la información todos los días. Es decir, va a buscar los puntos de tesorería de los últimos movimientos del día anterior. Te lo trae normalmente a las 8, a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana. Pero es verdad que se volvieron un proceso caro, ¿vale? Porque al final esto lo hacían antes con un scrapping que era caro, y luego ya empezaron a utilizar algunas empresas muy grandes, ¿no? Que ya les daban las APIs de tanto el proceso como Afterbank, etcétera, ¿no? Porque todos estos que venden agregadores bancarios normalmente luego se basan en bueno, hay 3 o 4 proveedores que te dan todas las APIs y te dan todas las funcionalidades, y esto, pues bueno, al final lo que hacen es coger todos los datos, pintártelos, hacerte todo el proceso automático, etcétera. ¿Qué pasa? Que claro, Afterbank y todos estos les cobran y ellos tienen que meter un margen, y esto al final termina siendo caro para el despacho. Entonces, ¿qué he ido descubriendo el despacho? Que le sale más barato ir una vez al mes, por ponerte un ejemplo, a los bancos descargar un Excel y meterlo por un gestor de importaciones, porque se ahorran mucho dinero. No quiero entrar en el debate, si al final el agregador bancario, etcétera, etcétera. Yo soy partidario del agregador bancario, pero veo que termina siendo un coste, y estoy viendo una tendencia a que les sale más económico ir a los bancos, usuario y contraseña, descargar el Excel de la última semana o de las últimas 2 semanas, meterlo con el gestor de importaciones, porque el gestor de importaciones ya tiene también las reglas creadas, etcétera, y termina siendo más barato. Entonces, bueno, en el agregador bancario simplemente es eso, que hace la función de crearte reglas, y es posible que a lo mejor un 60, 70, 80% de todos los movimientos bancarios de cualquier empresa siempre son los mismos. Incluso si veis vuestras cuentas bancarias, siempre son los mismos gastos. El gimnasio, no sé qué, la luz, el agua, bla, 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 y siempre es lo mismo. Vale, pues este es el tercer punto. Venga, vamos al cuarto. Ya al quinto, porque hemos dicho checklist, gestor de importaciones, OCR, agregador bancario. No os preocupéis, luego vamos a hacer un resumen de todo y lo pondré en pantalla, todo muy didáctico. Gestor documental. También hay gestores documental que normalmente o bien te lo buscas por tu cuenta, un tipo Dropbox, un tipo Drive, etcétera. Es raro que el proveedor te lo dé, y quien te lo da normalmente a lo mejor está dentro del portal del cliente, ¿no? Entonces ya podríamos hablar un poco de portal del cliente que traiga algún gestor documental dentro, conectado con algún tipo Dropbox, Drive, etcétera. Pero bueno, portal del cliente al final no es más que un lugar donde tengo los datos que tienes en el ERP para que tus clientes puedan visualizarlo. También creo que pusimos en marcha uno de los primeros portales, también fue una iniciativa que partió del Centro de Innovación. Joder, he vivido toda la evolución de todos los portales de clientes que ha habido en España para los proveedores normalmente más fuertes y tal. Y joder, hemos vivido todas las experiencias de todo tipo de portales. ¿Y qué hemos ido descubriendo? Lo mismo, que como los agregadores bancarios, que parecían muy interesantes y la gente los ha ido abandonando, y lo que parecía que todo iba al portal, tuvimos como una ilusión de que todos nuestros clientes iban a entrar todos en el portal, iban a ver el pérdidas y ganancias, la balanza de situación y tal. Luego fuimos descubriendo que tenías un portal y el cliente te llamaba por teléfono, te terminaba enviando la documentación por un correo electrónico. Entonces, que detrás tenía que haber mucha educación, ¿no? Entonces, es verdad que al final se convirtió más casi en un portal del empleado que más que portal fiscal, ¿vale? Más un poco a sacar, iba el cliente una vez al mes por el portal a buscar las nóminas, pero bueno, hay despachos que lo están utilizando más por un tema comercial, por un tema más de que hay que estar, y otros lo están aprovechando, ¿no? Como un poco involucrar a sus clientes. Pero esto es como el banco, ¿no? Yo no sé cuándo ha sido la última vez que he entrado al portal del banco, pero el banco tiene que tener un portal para cuando quieras hacer una transferencia o quieras mirar las cuentas, ¿no? A lo mejor las cuentas personales, a lo mejor no entramos todas las semanas a verlos, así, dependiendo un poco de las circunstancias.
Pero lo mismo, ¿no? El portal es otro complemento que para muchos despachos, como tú, me gusta mucho la reflexión que has hecho al principio, Germán, porque dice, oye, es que a lo mejor me apuestan más online, más para ese cliente que quiere entrar a ver sus cuentas diariamente, y quiere tener su punto de tesorería, y quiere tener su punto de contabilidad. Entonces esto depende también un poco de la estrategia, ¿eh? Pero encontramos despachos que no tienen portal y no pasa nada, y hay otros despachos que su estrategia es esa, ¿no? El tener un portal. Tú ahora imagínate que, y ahora dejaríamos el ejemplo de los coches y iríamos al ejemplo de los bancos, ¿vale? Sí. Imagínate que nosotros tuviéramos un banco que nos dijera, oiga, usted no se preocupe, nosotros le damos el servicio de gestión financiera, usted nos trae aquí su dinero, puede ir sacando y, bueno, le iremos informando del saldo que tiene una vez al trimestre, porque hasta el trimestre no cerramos, no contamos el dinero que hay, pero usted no se preocupe que nosotros somos de fiar y si usted si quiere apuntarlo en una hoja en blanco, las entradas y salidas que tiene usted y luego lo quiere contrastar con nosotros, pues vale, nos podemos reír, pero esto es lo que están haciendo muchas asesorías. Una vez al trimestre le decimos al cliente que gana o que pierde, ¿vale? Pero eso en el mejor de los casos, porque yo he tenido clientes que han llegado al despacho que llevan un año sin que su asesoría les dijera si ganan o pierden dinero, porque tienen externalizada la contabilidad. Y ellos hacen con sus Exceles, hacen ahí sus historias, ven lo que tienen en el banco y tal. Y estamos hablando de eso, estamos hablando de que si hablamos del banco, estamos hablando de que le estamos dejando el dinero al banco y que de aquí a un año nos van a decir el saldo que tenemos. Eso es lo que están haciendo muchos despachos. Entonces, y ahora estoy diciendo, a lo mejor, o sea, estoy dando una opinión sobre mi... Bueno, pues estoy dando opinión continuamente en el videoblog, o sea, una opinión más tampoco no va a venir, pero no va a venir de aquí. Pero hay que ver el tema del portal del cliente, que es verdad que a lo mejor nos pensábamos que iba a solucionar todos nuestros males, y no es eso, pero pensar en el símil del banco, que estamos hablando que le vamos a dar la información a los clientes una vez cada X, en lugar de tener la información relativamente actualizada. Bueno, pero al final volvemos a lo de siempre. Es el planteamiento que ese despacho tenga de valor añadido y tal. Lo que pasa que, como tú también has dicho, y ahora vuelvo otra vez al ejemplo de los coches, pero también podría servir para los bancos, hoy por hoy no te irías a un banco que no tuviera tu información para poder acceder tú cuando quieras en un portal financiero y posiblemente no comprarías un coche que no tuviera levaduras eléctrico o no tuviera aire acondicionado de serie, porque ya se le presupone. Entonces, con los despachos creo que algo de eso va a pasar. Yo quiero aquí ya un poco para terminar, porque ya habríamos visto todos los complementos, ahora luego vamos a poner la imagen resumen. Yo sé que RP comprar, ¿eh? O sea, que cuando quieras ya puedo decirlo, ¿eh? Iba a decir que, ojo, que estamos hablando de RP y todo lo que estamos montando alrededor de complemento, pues fíjate si hemos hablado de pocas cosas. Y hay despachos que toda su estrategia, esto lo cuento también porque este es el modelo más tradicional, RP y una serie de complementos, porque estamos trayendo la información de fuera hacia adentro. Pero ojo, y ya lo estamos viendo en otros países. El otro día cuando estaba en Barcelona ya había compañeros que estaban trabajando en este modelo de no querer tener RP, de no querer tener portal, agregador, bla, 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 bla. Es decir, yo quiero tener una asesoría que no tenga yo nada. Fíjate la apuesta que están haciendo. Y dedicarme solo a especializarme en un software de facturación online, ¿no? En este caso, pues se estaba especializando, en este caso en Holded, pero por poner un nombre y que lo podamos visualizar. En el sentido de, oye, si yo soy capaz de coger muchos autónomos que están en un programa de facturación, estas herramientas ya te van a proporcionar el OCR, ya te van a proporcionar el agregador bancario, ya te van a proporcionar el OCR. Es decir, es trabajar en la herramienta que tiene el cliente. Claro, como tengas un cliente de una cosa y otro cliente de otra, que es lo que nos pasa ahora, ¿no? Que tenemos clientes de todo tipo, al final
es imposible estar entrando en 28 software diferentes. Al final necesitamos centralizar toda la información y luego de alguna forma devolvérsela al cliente. Pero allí hay despachos que están haciendo una apuesta muy, muy importante y yo creo que muy acertada de decir, mira, yo me voy a desvincular de todo lo que tengo, me especializo en un software de facturación, cojo clientes que solo tengan ese programa. Es decir, esto ya lo estamos viendo en Estados Unidos, por ejemplo, con QuickBooks o con Xero, ¿no? Que es más en la parte europea. De solo me dedico a un software y todos mis clientes tienen que ser ese software. Me estaba diciendo que el fabricante le estaba proporcionando 2 clientes por día. Como oportunidad, ¿eh? Incluso hoy que estaba comiendo con unos compañeros me decían que también. Luego hay que ver si ese perfil es el que te interesa, no te interesa, es más autónomo, menos autónomo, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego hay detrás... En el caso de este compañero es el que le interesa porque es el que está buscando. Eso es, ¿no? Pero me refiero luego que también aquí hay una estrategia de precios, de que a lo mejor puedes ir un poquito más barato y porque eso lo están haciendo muy bien algunas asesorías, de que parece que están tirando el precio, de que los criticamos, son low cost, o tal. No, ojo, no, low cost, no, son muy listos. No hay una tirada de precios, sino que hay una especie de descuento de marketing, pero que luego ellos ven, no voy a decir fácil, pero sí que ven asequible subir al cliente, ¿no? Porque hay una especie de que si el cliente luego está contento no le va a importar de que pasado a lo mejor 1 año, 2 años le puedas poner ya la tarifa que le deberías cobrar, ¿no? Entonces, bueno, hay unos números financieros interesantes de una captación más arriesgada o con la idea de subirlo, ¿no? Pero solo se están especializando en un software y ya estamos viendo como en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que dice yo solo trabajo para QuickBooks y QuickBooks aparte de proporcionarle clientes. Claro, todos los clientes trabajan de la misma forma, porque es la misma formato, es la misma estructura, no tienes que exportar información, no tienes que lo tienes todo integrado. Y solo están esperando a que tengan también el módulo de impuestos de sociedades, módulo de contabilidad, en el sentido de libros contables, cuentas anuales, y dice, en cuanto a eso me lo proporcionen este tipo de software de facturación, que eso lo ha hecho muy bien QuickBooks, porque además te dan hasta el módulo fiscal. Ya para que si todos mis clientes trabajan en un programa de facturación, todos, y me dan sociedades, me dan libros, me dan cuentas, etcétera, ya lo tengo todo. Otra cosa es el tema laboral, ¿eh? Pero bueno, para mí es un modelo donde tienes todos los clientes, ya puedes crear un buen onboarding porque todos trabajan con una formación dentro del programa, te permiten externalizar. Estos programas de facturación están creando también una red de partner interesante, están creando una visualización también donde puedas ver todos los clientes que tienes en ese programa de facturación. Ya digo que aquí, si queréis ver modelos, el modelo QuickBooks en Estados Unidos es el ejemplo ideal, ¿no? de toda la red que tienen. Esto fomenta mucho el freelance, ¿vale? No hace falta ser una asesoría. Entonces, oye, pues yo con tener 50, 100, 200 ya me busco la vida y como hay rotación y tal. Entonces, esto va a cambiar para muchas asesorías. No digo que todas las asesorías trabajen en ese modelo, pero para muchas asesorías solo tienen clientes de un software, ¿eh? Y se están posicionando muy bien. Además, le repercuten el precio del software de facturación, consiguiendo un margen. Entonces, bueno, que digo que estamos hablando de RP, pero que también esos modelos los pongo encima de la mesa, sobre todo para los que estáis empezando, que sois freelance y queréis empezar con contabilidad fiscal y laboral y os queréis meter en un follón de RP, cuando a lo mejor una apuesta en esta línea no la descartéis porque está funcionando y muy bien. Hay que tener un poquito de paciencia, pero se puede lograr. Bueno, entonces yo creo que podríamos poner la imagen un poco aquí en pantalla. Estáis viendo lo que serían las características generales en un lugar y en otra columna estaríais viendo todos los complementos que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿no? Aquí tenéis un resumen con todos los puntos. Entonces, a la hora de ver un RP, aparte de lo que decía Germán, de hacer primero una estrategia, visión, etcétera, bueno, pues luego empezar a ver este RPA, bueno, pues a ver, conectividad, módulos que le faltan, por lo que hemos estado hablando, ¿no? Tiene checklist, ¿no? Gestor de importaciones, qué gestor de importaciones es, tal, y a partir de ahí, pues hombre, te agradezco, Germán, un poco también ese guiño al Club de Innovación, porque es verdad que es donde lo que no encuentres en el proveedor, pues esa parte de experiencias, etcétera, pues que también es muy útil, y es verdad que nosotros también estamos ayudando a los despachos a poner en contacto, ¿no? A unos despachos con otros, porque nada sirve que alguien te diga, no, este RP es la leche o este checklist es la leche. No, habla con 3 despachos que tengas ese checklist y escúchalos, porque esto es como los OCR, ¿no? Es muy bonito aquí. ¿Qué tal el OCR?
Y cuando hablas con 3 despachos, pues te pueden contar historias diferentes. Porque esta es otra cosa que también, con esto terminamos, que también me sorprende mucho, Germán. ¿Cómo es posible que 3 despachos que trabajen con el mismo CR, por ejemplo, el mismo, puedan tener visiones tan diferentes? Claro, claro. Por- Y es por la estrategia y por la forma de implantación y por la forma de cómo, sí, de cómo utilizan esa herramienta. Hmm. Pero sí que es curioso que hay despachos que cuentan que les ha ido mal, que otros que les ha ido bien, y sí, no puedes decir 100%. De todas maneras, luego sí que hay una cierta tendencia, ¿eh? Cuando va muy mal, muchos lo corroboran, ¿eh? Y no. Yo no he dicho ninguna marca, tú has dicho alguna, ¿eh? Pero hoy que no podemos decir marcas, pero ha habido algún proceso y alguna marca que si las dijéramos en los grupos de Slack solamente es nombrar según qué software y vamos, las críticas son importantes. Sí, opiniones al final, un poco de cada uno cuenta sus experiencias, ¿no? Y es verdad que a veces es injusto porque es lo que digo, por ejemplo, CR, ¿no? Y te encuentras de todo. Y hay veces que, joder, a mí me da rabia porque digo, no es tema de OCR, es alguien de que dentro de tu despacho tampoco se ha implicado en averiguar esas funcionalidades que tú decías. Porque tú puedes decir, Totalmente, sí, joder, sí, es sí. que me gustaría tener un control de velocidad. Joder, macho, si tu Bueno, coche lo yo tiene, pero... no sé si lo he contado alguna vez, cuando conocí al Club de Innovación y tal, empezamos a implantar un OCR, ¿vale? ¿Y qué vi yo? Pues que no, que el OCR que no va bien, que se tarda más, que da errores, o sea, que no es infalible y tal y cual, ¿vale? ¿Qué hice? Pues me puse a escanear yo. Cuando me vieron ahí en el escáner, escaneando factura a factura de papel para que se pasara por el OCR, dijeron, hostia, esto va en serio. Pero claro, poca gracia me hacía a mí escanear, porque te puedo asegurar que no había pensado eso como mi futuro profesional. O sea, no había llegado a ese punto. Me pensaba que CEO era otra cosa, ¿no? Pero no había llegado a ese punto para ser yo el que escaneara, ¿no? Pero bueno, fue la forma de decir, no, a ver, dejaros de historias, esto estratégicamente viene y se queda, ¿vale? Entonces, pues claro, no es infalible, es que pero es que una persona tampoco lo es, aunque tenga un alto grado de fiabilidad, ¿no? Germán, 1 hora y 22 minutos Hostia, para hablar sobre RP. Tan complejo es esto. hostia, macho. Tan complejo es. Claro, es que son 3 letras, E, R y P, claro, eso lleva su tiempo. Si fuera una, ahora ya no nos oye nadie, podemos decir lo que queramos. Y nos falta la conclusión, que era hoy que la tengo clara. A estas alturas ya no nos está escuchando nadie. La gente se ha quedado en la R. Bueno, Germán, yo creo que hemos dado una visión, ¿no? De Yo creo todas que sí. de las partes importantes del RP. Para terminar, por si hubiese algo que todavía te has quedado dentro, sácalo. No, yo tengo la conclusión. En el ¿Me has próximo pedido por la videoblog, ¿no? conclusión? Pues mira, mi conclusión sería, si eres un despacho pequeño que está empezando y no tienes clara la estrategia, un RP económico que cumpla los mínimos. Si eres un despacho mediano, mi consejo personal sería irme a un RP que esté medio empezando, que cumpla lo mínimo, pero que esté medio empezando y que de alguna manera pactaría, si soy mediano, y ya tengo una cierta experiencia, tengo un cierto volumen, pactaría ser como un desarrollador o ser un despacho beta tester de ese software. Me iría por ahí, ¿vale? Y si soy un despacho muy grande, me iría a la fiabilidad, a algo que me dé garantía y que no, vamos, que no produzca errores y que me dé la máxima fiabilidad. ¿Qué te parece, después de 1 hora y 26 minutos, este consejo? ¿Y por qué no has empezado por ahí? Germán, nos hubiésemos ahorrado 1 hora y 23 minutos. Estoy completamente de acuerdo, Germán? Creo que todo tiene que tener una evolución. Y es complejo, es que es complejo. Es que hay mucha letra pequeña. Por tanto, yo lo que os invito a todos es
a que si no tenéis claro, aparte de los checklists que habéis pasado, lo mejor es que consultéis siempre a despachos que tengan esos software. Preguntar, porque cuando un despacho que trabaja con un software, yo siempre he tenido la experiencia de que no se van a callar nada. Es un impulso que les va a salir lo bueno y lo malo de golpe, ¿vale? Y yo creo que hay que aprovechar eso. Por eso cuando estamos en asociaciones o cuando vamos a reuniones, aprovechar, ¿no? Oye, ¿qué software tienes? ¿Estás contento? ¿Qué es lo que más te gusta? Etcétera. Y esa pregunta, hacérsela a varios y coger un feedback. Y también decir que me está sorprendiendo mucho en estos últimos años, incluso meses, que estoy descubriendo cosas muy interesantes que vienen, ¿eh? Y de iniciativas de despachos. Hay despachos con mucho talento que están haciendo software y ya, bueno, a través de los webinars que hacemos del Club de Innovación, RPs, que digo, joder, no sé por qué los grandes a lo mejor no han llegado a ese nivel. Entonces, cuidado que vienen pisando, lo decía al principio, ¿no? Que hay software de facturación que hace 3 o 4 años no los conocía nadie y hoy se están comiendo el bocadillo, les han quitado la merienda, ¿no? A muchos fabricantes, ¿no? Entonces, cuidado, que vienen tiempos de muchos cambios y creo que van a entrar al mercado muchos software que no son más listos ni menos que otros, sino que dan con la tecla de la usabilidad, dan con la tecla de la conectividad. Va a haber muchos cambios, ¿eh? Yo comprendo que cuando tienes un software muy grande, y luego también otra cosa, que hablar de un RP son palabras mayores, ¿eh? Es decir, yo también entiendo, y empatizo mucho con los proveedores tecnológicos, que mantener la legalidad, mantener los módulos, mantener la usabilidad, la fiabilidad, la ciberseguridad, el no sé qué, es un jaleo considerable y bueno, pues bien, pues Germán, muchísimas gracias por todo tu tiempo, por todas las aportaciones tan generosas como siempre, que yo creo que hacen falta en este sector, personas que realmente se abran y compartan toda su experiencia. Muchísimas gracias a todos, habéis llegado hasta el final de este videoblog. Acordaos que nos hacéis, aparte de muy felices, nos dais mucha energía para seguir haciendo estos videoblogs, que deis like, que os suscribáis, que le deis a una tal campanita, que me he enterado que si le dais a la campanita os avisa cuando se sube el vídeo a YouTube, así que también la campanita y nos vemos en el próximo videoblog. Adiós.